Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 8 y el capítulo número 9 del libro de Génesis. Bien, vamos a dar lectura a los capítulos que nos corresponde leer el día de hoy. Si aún todavía no has descargado nuestra programación semanal, te invito a poder realizarlo en nuestra página de Facebook, en donde encontrarás nuestra programación semanal. El día de hoy nos corresponde el capítulo 8 y 9. Bien, lecturamos la palabra del Señor. Bajan las aguas. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Noé sale del arca. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé: Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesará. Pacto de Dios con Noé. Capítulo 9. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes, como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán.
de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Noé y sus hijos. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Bien, tenemos aquí los dos capítulos, el número 8 y el número 9, que corresponden a la continuación de lo que refiere a lo que ya habíamos hablado acerca del arca, acerca del diluvio, ¿sí? Con lo cual se había iniciado hablando de Noé en el último versículo del capítulo número 5. Vemos la maldad en el capítulo 6. Vemos cómo Noé halla gracia delante de los ojos de Dios. Era un hombre justo que se distingue de los demás, ¿no? Su integridad, la integridad de Noé evidencia la confianza que él tenía para con el Señor. Recordemos que dentro de su generación era único, probablemente el único que guardaba los mandamientos de Dios. También vemos cómo Dios va a preservar la vida, la raza humana, y cómo se respeta la unidad familiar básica de la humanidad. Pero también Dios establecería su pacto, ¿no? Un pacto en el cual, si bien es cierto, el diluvio, sí, este diluvio, el arca que había construido Noé por mandato del Señor,
iba a rescatarlos del agua del diluvio. Y aquí vemos algo interesante, ¿no? Ya que vemos agua, Noé y sus hijos salvados del agua, ¿sí? En esta arca, y como habíamos mencionado también el día de ayer, pues este término arca o arquilla, que corresponde al mismo término utilizado para cuando Moisés es salvado también en las aguas, pues es la misma representación que nosotros vemos aquí con anterioridad en el caso de Noé. Es un arca en el cual hay personas y están siendo salvadas del agua del diluvio en ese caso, ¿no? Entonces vemos ahí salvación física en medio de las aguas del diluvio, lo cual también tendría ciertas referencias a un modo de bautismo, como lo confirmaría luego Pedro en su primera carta, en el capítulo 3. Por primera vez hemos visto también que se menciona la palabra pacto. Y algo que debemos tener en cuenta es que este diluvio fue un diluvio universal, ¿sí? Por consiguiente, en este diluvio muchas personas, muchos críticos mencionan de que este diluvio tal vez pudo haber sido solamente en un sector, en una área de la tierra. Pero sin embargo, por la escritura nosotros hemos podido ver, lecturándola, que este diluvio es un diluvio universal, pues habla incluso que todos los montes altos estuvieron cubiertos. Este diluvio fue para castigar la maldad humana, para poder purificar el mundo y también para preservar la tierra. Para preservar la raza humana. Entonces, vemos ya en el capítulo número 8, ¿sí? Ya se habla sobre los montes, ¿sí? Sobre los montes de Ararat, ¿sí? Estos montes superan los 5.160 metros, ¿sí? Por consiguiente, nos dan ya una idea de la altura que había en este lugar, ¿sí? Y vemos también algo interesante cuando dice Dios se acordó de Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé cuando sale del arca? ¿Cuál fue la primera acción de Noé, ¿no? Y eso lo vemos en el versículo número 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar, ¿no? Habíamos hablado un poquito de esto también el día de ayer, que Dios había enviado a Noé que de los animales limpios tendría que sacar 7 parejas. Entonces la pregunta era, ¿por qué solamente los animales limpios eran 7 parejas? Pues de estos animales limpios serían tomados para poder ofrecerlos como holocaustos al Señor, para poder hacer sacrificios. Entonces lo primero que hace Noé al salir del arca es ofrecer sacrificio al Señor. Noé edifica un altar al Señor, ¿sí? Entonces la actitud de Noé fue una acción de adoración a Dios, ¿sí? Fue lo primero que él hizo al salir del arca. Y en el verso 21 encontramos que el Señor percibió el aroma agradable. Y cuando hablamos de que percibió el aroma agradable, vemos ahí la palabra percibió, ¿no? Que es algo, percibir el olor, que es algo humano, que nosotros podemos percibir los olores a través del olfato. Y habíamos hablado un poco también acerca del antropomorfismo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con ello, ¿no? No es de que Dios tiene una nariz como la nuestra para poder percibir los olores, ¿sí? Hay que entenderlo, que aquí es una evidencia donde se está utilizando pues esta figura del antropomorfismo. Vemos que Dios menciona, ¿sí? Dijo para sí el Señor, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ¿sí?
nunca más volveré a maldecir la tierra. Si bien es cierto, lo que Dios aquí está mencionando es que no la va a destruir con un diluvio, ya que esto está dentro del contexto de estos capítulos. Conforme vamos a ir viendo, lo vamos a revisar, que Dios está mencionando, pero está aclarando, ¿sí? Está aclarando que no va a volver a destruir la tierra con diluvio, ¿sí? ¿Correcto? Con diluvio. Eso lo vamos a aclarar en un momento. Por otro lado, también vemos que la intención del corazón del hombre es mala, ¿sí? Dios reconoce que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, ¿no? Esto nos pone en evidencia el estado pecaminoso en la que está el hombre después de la caída, ¿no? Muchos hoy en día incluso tienden a pensar que son personas buenas, cuando el libro de Romanos nos declara y nos dice de que bueno no hay ni uno solo en la tierra. Y aquí anticipadamente, pues en Génesis encontramos que menciona el Señor que la intención del corazón del hombre es mala, ¿sí? La intención del corazón del hombre es mala. Entonces, Dios dice, nunca más. Y esta gracia que tiene Dios con Noé es de alguna forma extendida, ¿sí? Para con toda la humanidad. Entonces, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho, ¿sí? Entonces, la gracia que Dios tiene con Noé se extiende hacia toda la humanidad y alcanza a toda la humanidad, ¿sí? Por eso hablamos siempre de un diluvio universal. Ese es un punto importante que debemos de tenerlo claro, adquirirlo. Si bien es cierto, nosotros lecturamos la Biblia, es un libro de fe y debemos de creerlo también, tal cual como Dios lo tiene revelado en su palabra, ¿sí? Entonces hablamos de un diluvio universal. 22, verso 22, mientras la tierra permanezca, ¿sí? Dice, la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán, ¿sí? Mientras la tierra permanezca, es decir, que Dios va a preservar la tierra hasta el día final, hasta el juicio final. Dios va a preservar esta tierra, ¿sí? De esa forma culmina el capítulo número 8 para poder dar paso al capítulo 9, en el cual Dios va a bendecir a Noé y a sus hijos, ¿sí? Entonces, hemos visto ya, Dios mira a Noé, que haya gracia Noé, Dios pone su gracia sobre él, envía a construir el arca, viene el diluvio, salen del diluvio, Noé adora a Dios, esa adoración es agradable para con el Señor. Y ahora vamos a ver que Dios va a establecer un pacto con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, ¿sí? Aclaremos esto, tengámoslo, este verso ahí en la mente por un momento, ¿sí? Dios bendijo a Noé y a sus hijos, ¿sí? Y les dijo, sé fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, ¿sí? Aquí se renueva, ¿sí? Se renueva este mandato de llenar la tierra, ¿sí? Dios envía a Noé y a sus hijos a que llenen la tierra, ¿sí? Este mandato lo encontramos nosotros que Dios también lo había hecho con Adán, ¿sí? Entonces, Dios bendice a Noé y a sus hijos y les manda que llenen la tierra, ¿sí? Nuevamente es como una renovación de este mandato. En el verso 2 y 3 menciona el temor, ¿no? Dice, el temor y el terror de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados, ¿sí? Aquí el hombre tiene permiso de comer animales. Probablemente antes del diluvio, los hombres pueden haber sido vegetarianos, ¿no? Es una probabilidad, porque aquí Dios da libertad al hombre para poder comer los animales, ¿no? En el versículo 2 y el versículo 3, pero sin embargo sí establece un punto importante en el cual hay una prohibición, dice carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán, ¿sí?
no comerán. O sea, no es para el hombre comer carne con su sangre. Eso el hombre no puede comer. La sangre representa la vida y recordemos que la vida le pertenece a Dios. ¿Sí? La vida le pertenece a Dios. Por consiguiente, el hombre tiene esa única prohibición. Ojo, estamos hablando, esto no pertenece al antiguo pacto, ¿sí? Esto corresponde al pacto con Noé, ¿sí? No es el pacto con Moisés, no es el pacto para con Israel, eso tengámoslo bien claro, ¿sí? Por consiguiente, esto es algo que ha cruzado, si bien es cierto, por la ley mosaica, pero ha traspasado porque aún luego los apóstoles nos lo van a recordar, ¿no? Y esto lo vamos a ver nosotros cuando lleguemos al Nuevo Testamento, ¿no? Y leamos cuando veamos sobre la iglesia, sobre la primera iglesia y sobre las cartas, y vamos a encontrar allí y en el Nuevo Testamento evidencias que esto aún está vigente para la iglesia. Bien. Por otro lado, encontramos en el verso 5 que no se puede, o que Dios quitaría, ¿sí? Que el hombre no puede quitar la vida a otro hombre, ¿sí? Porque de esto Dios va a establecer lo que sería la pena de muerte, ¿no? Aquí también estamos hablando no de la ley mosaica, recordemos, todavía no hemos llegado a Moisés para nada, no estamos hablando de la ley judía, ¿sí? Estamos hablando de leyes o de este pacto que Dios está estableciendo con Noé, que abarca universalmente, que abarca, no está solamente para los judíos, no es algo que abarca exclusivamente para el pueblo de Israel, sino que son cosas que van a, como están antes de Moisés, propiamente esto también va a cruzar, ¿no? Hasta el Nuevo Testamento. Entonces hay detalles ahí que son importantes tenerlos en cuenta. Se establece la pena de muerte por el caso de asesinato. Entonces tanto un hombre, tanto un animal van a dar cuentas, ¿no? Por esa vida que asesinaron o que mataron. Eso es lo que está mencionando en el verso número 5, ¿no? Recordemos que el hombre ha sido el único que ha sido creado a imagen de Dios. Por eso, tanto animal o hombre van a dar cuentas si es que asesinaren a un hombre, ¿no? Entonces aquí se establece la pena, lo que viene a ser la pena de muerte, ¿sí? El que derrame, verso 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. Entonces el hombre fue creado a imagen de Dios, por consiguiente la pena de muerte ahí se establece solo en el caso donde hay un asesinato comprobado y probado, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, si esto lo traemos a este tiempo, no estamos haciendo este estudio con ningún fin político, obviamente, pero podemos decir, ¿no?, que vemos en la Escritura que efectivamente hay un caso específico que la Biblia menciona donde sí está aprobando la pena de muerte, ¿no? Y es un caso muy específico dentro de la Escritura y existen razones. No voy a ahondar más en ese tema, ¿sí? Pero es un punto que menciona aquí en este pasaje. Bien, luego vemos pasando ya al versículo número 9, Dios establece el pacto con Noé y con sus hijos, ¿no?, que va a aplicar para su descendencia, ¿no? A esto denominamos lo que es el pacto noéico, ¿sí? Que es como se va a denominar, o como lo vamos a denominar también, para hacer referencia a este pacto, ¿sí? Porque vamos a encontrar otros pactos también, ¿sí? Como por ejemplo el pacto con Abraham. Vamos a ver otros pactos, pero este pacto con Noé es lo que denominamos el pacto noéico, ¿no? El pacto hecho con Noé, que va a aplicar para Noé, sus hijos y para sus descendientes, ¿sí? Por eso que lo que hemos mencionado acerca de lo que hemos hablado de los animales, lo que hemos hablado sobre el asesinato del hombre, esto tiene que ver con, de alguna forma tenemos que entenderlo, ¿no?, que en su aplicación no corresponde solo a un tiempo, ¿sí?
ya que Dios ha establecido un pacto con Noé específicamente, y él ha dicho, por ejemplo, dice, no destruiré la tierra con agua, ¿no? Entonces, ¿abarca solamente para Noé y sus hijos? No, o sea, esto ha abarcado a través del tiempo, pasó por los israelitas, cruzó la iglesia y sigue vigente hasta el día de hoy, y nosotros creemos en esa promesa de parte de Dios. Entonces, Dios establece este pacto, verso 11, yo establezco mi pacto, dice claramente, mi pacto con ustedes, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios está aclarando que la tierra no va a ser destruida por un diluvio, correcto. La próxima vez, como la Biblia lo aclara y lo menciona, sería destruida con fuego, ¿sí? Pero no con un diluvio, ¿no? Puede parecer un poco medio wow, ¿no? Pero Dios cumple su palabra a cabalidad, y Él lo que aclara y lo que dice es que la tierra no sería destruida con un diluvio. Bien, eso debemos tenerlo claro. En el verso 12 aparece la señal de este pacto, ¿sí? Una señal visible, ¿sí? De este pacto que Dios está haciendo como un recordatorio simbólico de esta promesa que Dios está dando, ¿sí? Y para ello está ahí lo que es el arco, ¿no? Entonces ahí aparece lo que llamamos el arco iris, ¿sí? Que es la señal del pacto que Dios hace con Noé, ¿no? A modo de que cuando vemos el arco iris, pues vemos la señal de ese pacto que Dios hizo con Noé, ¿sí? Que no destruiría la tierra con un diluvio, ¿sí? No sería destruida con agua, como lo fue en los días de Noé, ¿no? Entonces, ese es el significado de lo que tiene el arco iris, ¿no? Por eso que mencionaba el día de ayer, muchas veces vemos, ¿no? Como un cuento de fantasía, ¿no? El arca de Noé, ¿no? En la escuela dominical a veces se toma de una forma tan simple, tan sencilla, se enseña de modo de que muchas veces no llegamos al mensaje que se quiere transmitir acerca de ello, y lo que debemos recordar es que Dios, pues, el diluvio fue un juicio, ¿sí? Un juicio de Dios, ¿sí? Donde Dios, pues, exterminó con todo lo que había aquí. Sin embargo, el amor y la gracia de Dios, ¿sí? Preservó al hombre, a los animales, ¿sí? Para poder continuar con el plan de redención que Dios tenía con el hombre, ¿sí? Que eso es, Dios iba a cumplir su palabra, ¿sí? Como lo había prometido, ¿sí? Recordamos los primeros días cuando hablábamos en Génesis 3 que Dios había prometido, ¿sí? Había una promesa ahí acerca de la simiente de la mujer. Bien, Dios dice que se acordará, es decir, su compromiso, ¿sí? Cuando dice me acordaré, no es de que Dios se olvidó entonces y que de repente, o sea, Dios tiene que acordarse. No, obviamente sabemos que Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce, todo lo sabe, Dios no podría olvidarse absolutamente nada. Por consiguiente, lo que Dios está mencionando ahí es que hay un compromiso suyo, ¿sí? Hay un compromiso. Verso 16 menciona, dice, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno, ¿sí? Dios está haciendo ahí un pacto eterno, un pacto perpetuo, un pacto que va a durar, ¿sí? Aún por generaciones, hasta el momento, obviamente, que Dios determine hacer juicio para destruir la tierra con fuego, como así lo menciona luego en el Nuevo Testamento. Bien, luego pasamos a más adelante y vemos, ya hemos hablado de la señal del pacto, y vamos al párrafo final, ¿sí? Al párrafo final de este pasaje, donde hay puntos interesantes que no podemos dejarlos pasar, ¿sí? Uno de esos puntos dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán, ¿sí? Y esto vamos a verlo repetitivamente, ¿sí? Que menciona Cam fue el padre de Canaán, ¿ya? Y hay una razón de esto, ¿no? Hay una razón de por qué se menciona esto. Recordemos que de Sem, Cam y Jafet es que se pobla
toda la tierra, según nos menciona el verso 19. Y hay algo que sucede aquí. Hasta aquí nosotros hemos visto que no es justo, no es íntegro, perfecto, ¿sí? No haya gracia delante de Dios, pero recordemos que los hombres no somos perfectos, ¿sí? Por consiguiente, la Biblia narra, si podríamos, obviamente no estoy quitando mérito a Noé de ninguna manera, pero lo que la Biblia quiere decirnos es que en su gracia, Él extiende esa gracia para con Noé, en su amor extiende esa gracia para con Noé, ¿sí? Y para con la humanidad, ¿sí? Porque cuando menciona que Noé era justo, era perfecto, o sea, no menciona que Noé no tenía pecado, ¿sí? O sea, no quiere referir a eso en el original, ¿no? Si bien es cierto, era un hombre pues apartado y un hombre que obedecía a Dios, caminaba con Dios, pero como hombre también tendría sus debilidades, y esto vendría post diluvio, ¿sí? Entonces encontramos que Noé planta una viña, ¿sí? Y se llega a desnaturalizar el fruto de la vid. Noé planta ese viñedo, pero se embriaga con el fruto de la vid, ¿sí? Se embriagó, y esta embriaguez, esta borrachera, lo lleva a ¿qué? A desnudarse, ¿sí? Dice en el verso 21, ¿sí? 9:21, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. No sabemos más razones, pero lo que sí dice la escritura es que se embriagó y que se desnudó en medio de su tienda. Muchos quieren hacer controversia con este pasaje. Sin embargo, voy a extenderme tal vez unos minutos más para poder aclarar este punto conforme a lo que la escritura nos dice, ¿sí? Ya que a veces se trata de poner diferentes interpretaciones y que muchas veces no tiene un contexto bíblico. Luego que Noé se desnuda, dice la escritura que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Es decir, Cam vio la desnudez de Noé y va y se lo cuenta a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, no sabemos qué podría pasar por la mente de Cam en ese momento, pero lo que sí es que había algo pecaminoso, ¿sí?, en el ver la desnudez de su padre, ya que recordemos, hagamos memoria un poquito, nosotros hemos venido leyendo Génesis de manera ordenada, y eso es lo interesante de leerlo de manera ordenada. Si hacemos memoria, nos remontamos al capítulo 2, versículo 25, y menciona que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿correcto? ¿Sí? No se avergonzaban. Pero cuando viene el pecado, ¿sí?, en el capítulo 3 ya de Génesis, encontramos en el verso 7 que sus ojos fueron abiertos por causa del pecado. ¿Y qué es lo primero que vieron? Vieron que estaban desnudos, ¿sí? Vieron que estaban desnudos. Adán y Eva incluso tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales con eso. ¿Por qué razón? Porque hubo vergüenza, cubrieron su desnudez, ¿sí? Entonces es vergonzoso ver la desnudez de otra persona, sea por razones lujuriosas, sea por cualquier razón que fuera, pero no es algo positivo o bueno, sino es algo que de alguna forma tiene con lo pecaminoso. Esto sería un preludio para que mañana más tarde poder entender de que el hombre necesitaba vestirse, ¿sí? Efectivamente, por eso que todo creyente, todo cristiano va a procurar vestirse de una forma prudente, ¿sí? Prudente, con la finalidad de no provocar deseos pecaminosos en las demás personas que pudieran estar dentro de su entorno. Por consiguiente, bajo ese contexto, ¿sí?, el contexto del libro mismo, estamos en el capítulo 9 y estamos tomando como contexto los capítulos anteriores, nada más. Y podemos encontrar allí, dentro de ese contexto entonces, que la desnudez de por sí, ¿no?, por causa del pecado,
el observar la desnudez de otra persona era algo vergonzoso, ¿sí? Que había sido producido por causa del pecado. Entonces, al Cam ver la desnudez de su padre, efectivamente había algo aquí que no era normal. Él va a ver la desnudez de su padre y va a llamar a sus hermanos, ¿no? Va y se lo cuenta a sus dos hermanos que estaban afuera, lejos de tal vez ver la forma de cómo cubrir esa desnudez, si es que ha sido, si no hubiese sido intencionalmente, qué sé yo. La Biblia no nos narra muchos detalles acerca de esto, por eso que muchos especulan con esto. Pero sin embargo, lo que hace Cam es más bien ir y contar a sus hermanos. ¿Con qué intención? No sabemos, pero probablemente no con buenas intenciones, sino con un corazón pecaminoso, un pensamiento pecaminoso tal vez. Sin embargo, Sem y Jafet no comparten esto con Cam y más bien ellos procuran no verlo, ¿sí? Están con los ojos cubiertos y no ven a su padre, sino más bien ellos evitan el poder ver la desnudez de su padre, ¿no? Qué interesante. Entonces, esto va a culminar de una forma un poco fea, ¿no? Vemos que Noé despierta ya después y ya obviamente supo todo lo que había sucedido con Cam. Y aquí viene lo que denominamos la maldición de Canaán, ¿no? Y al mismo tiempo la bendición de Sem. Entonces, Cam, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije cuando empezamos el capítulo 9? Dije, tomen esto ahí, porque el capítulo 9, versículo 1 dice que Dios, ¿sí? Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Es decir, Sem, Cam y Jafet ya tenían una bendición de parte de Dios. Entonces, Noé no podía maldecir de alguna forma a Cam directamente porque Cam había recibido la bendición de Dios. ¿Sí? Es uno de los argumentos que podríamos tomar. Y es por esa razón que dice, dijo maldito sea Canaán. No maldice a Cam, sino a Canaán, ¿no? Directamente, probablemente no pudo maldecir a Cam porque Cam ya tenía la bendición de Dios que hemos visto en el versículo 1. Entonces, Canaán es hijo de Cam, ¿sí? Y esto es lo que menciona en varias ocasiones Cam, padre de Canaán, ¿no? Cam, padre de Canaán. Entonces, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos, ¿no? Siervo de siervos, algo que refiere ciertamente, Canaán va a ser después el enemigo de Israel, ¿sí? El tremendo enemigo que va a tener Israel, y que luego de que Moisés, ¿no? Porque recordemos que las razones por las cuales fue escrito la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron escritos por Moisés, la razón de estos escritos de la ley, ¿por qué razón fueron? Fueron porque era este pueblo que estaba en el desierto, iba a ingresar a la tierra prometida, iban a exterminar este pueblo de Canaán y probablemente no sabían las razones o el porqué, y por eso Moisés tomó desde el principio para poder explicar paso a paso qué es lo que iba sucediendo. Y aquí ya vamos viendo ciertos detalles que involucran un poco acerca de esto. Tampoco podemos decir, wow, ¿y por qué razón es de que Canaán es que tiene que ser maldecido y de repente Canaán fueron buenas personas? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos y ahí nos vamos a dar cuenta que no, definitivamente no fueron tan buenas personas como quizás podríamos imaginarlo. Entonces viene la maldición de Canaán, pero por otro lado también vamos a encontrar la bendición de Sem, ¿no? Entonces, siervo de siervos, porque así era considerado un pueblo que era derrotado, ¿sí? Un pueblo que era derrotado por sus enemigos, pues era considerado siervo. Así no los sirviera como esclavos, se consideraba de esa forma. Ellos van a servir, o sea, los cananitas, ¿sí? Los descendientes de Canaán serían quienes servirían, digamos, a los descendientes de Sem y de Jafet, ¿no? Pues así está escrita esta bendición y maldición. Verso 26 dice, ya estamos terminando, dijo también bendito el Señor, el Dios de Sem,
y sea Canaán su siervo, ¿no? Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Aquí hace una promesa especial para con Sem. Identifica de los tres, de Cam, Sem y Jafet, se destaca a Sem, ¿sí? Se destaca a Sem, se habla del Dios de Sem, ¿sí? El Dios de Sem. Por consiguiente, aquí vemos ya, ¿sí?, que si bien es cierto, había una promesa de la redención, eso no olvidemos, ¿sabes? Porque estamos, cuando hemos visto Génesis 3 en el protoevangelio, recordemos que hay una promesa de la simiente. Entonces, aquí cuando vemos mencionar al Dios de Sem y distinguir a Sem de alguna forma, encontramos entonces que la promesa mesiánica ya se reduce a la descendencia de Sem. Si bien es cierto, Noé tenía 3 hijos, pero ya aquí esta promesa mesiánica se va a reducir hacia la descendencia de Sem, ¿no? Y Canaán pues sería siervo de los descendientes de Sem. Jafet, habita en tiendas. Jafet sería el invitado de los semitas, ¿sí? Sería atraído por los semitas, ¿no? Y obviamente por Dios, ¿sí? Y que sería una promesa que va a ser cumplida luego en el Nuevo Testamento, cuando vamos a ver que esta promesa es abierta pues para los gentiles, ¿no? Y finalmente este capítulo termina que Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Nosotros habíamos visto en el capítulo 5, verso 32, que inicia la genealogía de Noé, ¿sí? Porque el capítulo 5 eran puras genealogías, ¿no? Pero en el último versículo habla de Noé, pero es como que queda ahí un pause en ese momento, ¿no? Y es aquí en el verso 28 del capítulo 9, es como que la continuación de esa pausa que se hizo para poder hablar sobre el diluvio, para poder hablar sobre Noé. Y esa pausa es reanudada en este versículo 28, donde concluye la genealogía que había sido iniciada en el capítulo 5, versículo 32. Noé tiene una edad de 950 años, fueron los que vivió. Bueno, en estos capítulos me he extendido, propio de que ya estamos trabajando 2 capítulos diarios. Me extendí un poquito, pero espero que puedan ver todo el video, ya que son datos muy importantes para poder también tenerlos en cuenta en los siguientes capítulos que veremos en los días siguientes. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.